En Fundamentos de Matemáticas vamos a ver el tema signos de agrupación con números enteros. Para signos de agrupación hay tres formas combinadas, que es paréntesis, corchete y llave, como se muestran aquí: paréntesis, corchete y llave. Pero en este caso vamos a trabajar únicamente con el paréntesis. Le vamos a dar importancia a dos situaciones. La primera, que debes de resolver de adentro hacia afuera, y la segunda es que debes de tener mucho cuidado con el signo negativo. Vamos a ver algunos ejemplos para que te quede más claro. Aquí tenemos el ejercicio A: 2 por 8, entre paréntesis cada uno, más 3 por 1, entre paréntesis cada uno. 8 por 2, 16, y 3 por 1, 3, con un signo positivo en medio. 16 más 3, 19. Vamos a ver el inciso B: entre paréntesis 5 menos 7, más entre paréntesis 4 menos 1. Vamos a empezar. Aquí tiene 5 menos 7. Como observas, es más grande el 7 y es negativo. ¿Cómo se resuelve esto? Es muy fácil. Como el 7 es más grande, vemos qué signo tiene. Entonces el 7 él tiene signo negativo, es el que vamos a tomar. Ahora la resta normal, al más grande la resta es el más chico. 7 menos 5, 2. Más 4 menos 1, 3. Aquí no hay ningún problema. Ahora aquí 3 menos 2 sería 1. Sería el resultado. Vamos a ver el ejercicio C. Aquí tienes 3 por 2, cada uno entre paréntesis, y un paréntesis más grande que abarca el 7 más. Bueno, aquí te abres paréntesis. O repites paréntesis, anotas 7 más, ahora resuelves 3 por 2, 6. Como observas, desaparecen los paréntesis de adentro, te queda el de afuera. 7 más 6, 13, desaparece el de afuera y queda el resultado, que es 13. Vamos a ver el ejercicio D. Aquí abres paréntesis, 9 más, aquí tiene signo negativo, hay que tener siempre cuidado con el signo negativo. Menos por más nos da menos, y 3 por 2, 6. Entonces aquí usas paréntesis porque tienes dos signos continuos. Al usar paréntesis estás indicando que hay multiplicación de signos. Bueno, abres paréntesis, 9 más por menos menos, repite 6, y 9 menos 6 te da 3. Como observas, desaparece el paréntesis. Vamos a resolver el ejercicio E. Entonces abres paréntesis, menos 10 más 4 por 2, 8. Aquí igual observas que 10 es el número más grande, que es negativo, entonces copias su signo aquí. Ahora el más grande es el más chico. 10 menos 8 es 2. Entonces el resultado es menos 2. Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, aquí tienes 3 que multiplica todo lo que está dentro. Repites 3, abres paréntesis, menos 12. Más. Menos por más nos da menos. Aquí 2 haces un solo paréntesis y conservas el más grande. Ahora 3, abres paréntesis, menos 12. Más por menos, menos 4. Desaparece tu paréntesis. Ahora, aquí vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis. Anotas 3. Como los dos son negativos, da negativo. Y 12 más 4 da 16. Ahora, más por menos, menos. 3 por 6, 18. Llevas 1. 3 por 1, 3 y 1, 4. El resultado es menos 48. Vamos a ver, estudiar el ejercicio G. Entonces, anotas 3, resuelves. 8 menos 5, 3. Entre paréntesis, más 3. Resuelves, es más grande 6, toma su signo. Y 6 menos 2, 4. Entonces, entre paréntesis, menos 4. Más 8. 3 por 3, 9. Más por menos, menos. Y 4 por 3, 12. Más 8. Ahora aquí vamos a sumar positivos. 9 más 8, 17. Repites, menos 12. 17 menos 12 igual a 5. Ahora vamos a ver el ejercicio H.
Aquí, si observas, tienes varios paréntesis. Vamos a tratar de resolver o eliminar el más pequeño, que es 3 menos 6. Repites menos 5 más, abres paréntesis 2, menos paréntesis 3, menos 2. Entonces, es más grande el 6. Toma su signo y 6 menos 3, te queda 3. Conservas los mismos paréntesis. Ahora menos 5 más, abres paréntesis 2, menos, abres paréntesis 3. Menos por más, perdón, menos por menos da más, y 3 por 2, 6. Desaparece 1. Continúas. Menos 5 más, abres paréntesis 2, menos. Aquí resuelves 6 más 3 nos da 9. Paréntesis y paréntesis. Paréntesis y paréntesis. Ahora menos 5 más, abres paréntesis 2. Menos por más nos da menos. Desaparece un paréntesis y aparece el 9. Ahora menos 5 más. Es más grande el 9, toma su signo. Y 9 menos 2 nos da 7. Menos 7 entre paréntesis. Menos 5 más por menos menos 7. Como los dos son negativos, nos va a dar negativo. Menos 5 menos 7 es menos 12. Una sugerencia, cuando veas paréntesis tienes que analizar primero cómo lo vas a ir resolviendo, para después ya llevar a cabo la solución de tus ejercicios. Espero te haya quedado claro el concepto. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Suscríbete a mi canal. Puedes dejarme cualquier comentario, duda, pregunta. No se te olvide regalarme un like. Hasta la vista. Chao.